está grabando. Entonces, Aaron, Dime. Aaron, tú me interrumpes cualquier consulta, ¿no? Es correcto. Mientras sea por el Zoom ahí. Bien. ¿Qué son 10? Arrancamos. No estaba nada. Voy a dejar que la gente pase a la sala. La gente ya está entrando. Había de quiénes no se está registrando tampoco Senati. De Senati no se está registrando. Los presentes recuerden, por favor, mantener el micro apagado. Buenas noches, saluda a Aaron Quispe. En esta oportunidad voy a ser el anfitrión. Conmigo está actualmente el ingeniero Rolando Garay. Él es ingeniero mecánico, egresado de la UNI. El tema que nos va a compartir en esta oportunidad es el tema de sistemas fotovoltaicos de conexión a red. El ingeniero cuenta actualmente como ejecutivo de negocios de B2B de la empresa Enel X, con su experiencia en desarrollo de proyectos de energía solar en industrias, edificaciones, centros comerciales y minería, además de conocimientos en diseño eléctrico, modelado fotovoltaico, supervisión en campos de conocimiento y de sistemas. Repito, recordemos verificar que le tengamos los micrófonos apagados mientras dure el webinar, para poder así evitar interrupciones. Ingeniero, ¿alguna recomendación o algo, un pequeño resumen tal vez del tema que va a dar, algo pequeño antes de poder arrancar? Un resumen y una recomendación. Vamos a hablar hoy día sobre lo que son los sistemas fotovoltaicos de conexión a red, un poco de la aplicación que están teniendo estos en el sector energético, un poco de teoría para los estudiantes, y como recomendación general, pues cualquier consulta háganla sin ningún problema, pueden escribir a través del chat, o ya si gustan participar en el caso extremo, pueden apertar su micrófono y la resolvemos inmediatamente. Eso sí les pido, tratemos de tener una sala ordenada para evitar alargar la exposición más de lo que se tiene estimado. Eso sería todo de mi lado, Aaron. Correcto, ingeniero. En todo caso, recuerden que cualquier pregunta que estén escribiendo, yo voy a estar tratando de indicar al ingeniero la brevedad posible. Bien, entonces, ingeniero, son todo suyo. Listo. Ya bien, Aaron, muchas gracias y agradeciendo al capítulo por esta invitación. Entonces, empezamos nuevamente. Buenas noches a todos. Para los que no me conocen, yo soy Rolando Garay Salazar. Soy especialista en sistemas fotovoltaicos. Ya me considero así, ya que es a lo único a lo cual me he dedicado durante los últimos 6 años. Soy ingeniero mecánico electricista de la UNI. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Ya. Cuento con especializaciones en energía solar en instituciones globales. 6 años en el campo, trabajando, implementando proyectos de energía solar. Y actualmente trabajo en la empresa Enel X, que es una división de la empresa Enel, la empresa eléctrica Enel, que se dedica específicamente al desarrollo de soluciones con energías renovables. ¿Sí? Las imágenes que ustedes pueden ver son algunos de los proyectos en los cuales yo he trabajado en distintos lugares del país. Así que cualquier consulta, yo estoy a la orden. Entonces vamos a empezar con un poco de lo que es un sistema fotovoltaico de conexión a red. Porque eso es lo que principalmente buscamos aprender ahora, ya que se está divulgando bastante esta tecnología y ya que se está poniendo como tendencia no solo a nivel mundial, sino a nivel nacional. Por eso es importante conocer, pues, aspectos teóricos de estos sistemas. Les pido algo encarecidamente, hay muchas cosas que yo voy a mencionar que no necesariamente están en la diapositiva, por eso les pido que presten toda la atención del mundo, ¿sí?
Bien, entonces, comencemos. Lo que es un sistema fotovoltaico de conexión a red es un sistema con tecnología fotovoltaica, o sea, paneles solares, que básicamente bajo una conexión a red, una conexión a una red eléctrica convencional, lo que busca es poder inyectar su energía para cubrir consumos en las horas de sol. ¿Sí? Lo explico otra vez de otra forma. Los paneles solares, cuando generan su energía de día, en las horas de sol, esa energía buscan entregarla a una carga, a un consumo. Entonces, esto se hace a través de sistemas fotovoltaicos de conexión a red, que precisamente conectándose pues a la red eléctrica es donde derivan ellos su energía. Pueden conectarse entonces a la red eléctrica de todo un país, como en el caso del Perú es el SEIN, el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional, o pueden conectarse a la red eléctrica de una edificación, como es una vivienda, una fábrica, un centro comercial. Se conecta a la red eléctrica precisamente para alimentar los consumos de esa red. ¿Ok? ¿Cuáles son sus componentes? Sus componentes, ya hemos hablado uno, la red eléctrica, este que está aquí, que lo estoy señalando. Otro componente importante son los paneles solares, que también ya los conocemos. Pero aquí viene una particularidad. Los paneles solares generan energía en corriente continua. Lo que yo tengo que hacer es transformarlo a corriente alterna, porque lo que nosotros tenemos en el sistema eléctrico es corriente alterna. Para eso es que yo coloco un inversor. Esto de aquí es un inversor, que recibe la energía en corriente continua y la bota en corriente alterna. Lógicamente que la bota con un porcentaje de pérdida, ¿no? Pero es un porcentaje de pérdidas mínimo, 1 o 2% de pérdidas. Y a este sistema, obviamente, hay que complementarlo con protecciones eléctricas. Como todo sistema eléctrico requiere protecciones, los sistemas fotovoltaicos no son la excepción. Entonces se le complementa con protecciones en corriente continua y también se le complementa con protecciones en corriente alterna. ¿Cuál es el último componente? El último componente es el monitoreo del sistema. ¿Cómo yo monitoreo y controlo el sistema? Pues con un equipo que se le conoce como el Smart Meter, o el Smart Logger, o el Data Logger, o el equipo de monitorización. Tiene diversos nombres. Entonces, con ese elemento es que yo puedo visualizar cómo está operando mi planta fotovoltaica en todo momento. ¿Sí? Porque no tiene sentido que yo tenga una planta y no pueda visualizar si está funcionando adecuadamente. Todo sistema eléctrico necesita un sistema de monitorización. Entonces, aquí viene algo interesante, ¿no? Y los invito a que puedan dejar en el chat sus respuestas. ¿Un panel solar es una fuente de corriente o una fuente de voltaje? ¿Ustedes qué dicen? Recuerdo que esa pregunta me la hizo mi profesor a los 18 años en la universidad, en una exposición. Así que se las hago a ustedes, muchos de ustedes estudiantes aún. ¿Es una fuente de corriente o una fuente de voltaje? A ver, Aaron, ahí si me ayudas con las respuestas en el chat, por favor. A ver, acá tenemos una de Irving Aguis que nos indica que es una fuente de corriente. Ya, perfecto. ¿Alguien más que se atreva a responder? A ver, ¿fuente de corriente o fuente de Jaime voltaje? dice que es una corriente. Correcto. Bien, entonces, para que se nos quede claro, un panel solar es una fuente de corriente, ¿sí? Va a producir corriente, pero es una corriente que depende de una característica adicional. ¿Cuál es esa característica adicional? La radiación solar. Entonces, en resumidas cuentas, se dice que un panel es una fuente de corriente dependiente de la radiación solar. Porque si yo no tengo radiación solar, el panel no va a entregar ni siquiera 1 amperio de corriente, ni siquiera un electrón. ¿Ok? Entonces, repito, es una fuente de corriente dependiente de la radiación solar. Y precisamente se describe aquí, ¿no?
Entonces, si yo tengo una fuente de corriente, si el panel llega a ser una fuente de corriente, ¿de qué depende la tensión que me entrega en sus bornes? ¿De qué depende? Bueno, no depende de mucho, o depende de efectos despreciables. Entonces, en un marco teórico, en un marco ideal, podemos decir de que esa es una tensión casi constante, no varía para nada. ¿Ok? Pero la corriente sí, la corriente varía en función de la irradiancia, pero el voltaje no. Entonces, cuando nosotros nos vayamos a ver una gráfica solar, lo que nosotros vamos a ver es que el voltaje, esta curva azul de aquí, toda esta curva azul de aquí, se mantiene casi constante a lo largo del día. Es casi constante, no varía mucho. ¿Ok? Y la radiación, que es la línea celeste que está aquí atrás, ¿no ven una línea celeste? Ya, esa es la corriente, perdón, depende de la radiación. Entonces, si yo no tengo nada de radiación a las 5 de la mañana, obviamente mi corriente va a ser 0. A las 6 que recién empieza a aparecer el sol, recién se empezará a manifestar mi corriente. Así, y luego bajará, ¿no? A las 6, 6 y media de la tarde desaparece el sol y mi corriente deja de existir. Entonces, ese es el comportamiento típico de estos dos parámetros, voltaje y corriente. ¿Y yo qué obtengo de multiplicar voltaje por corriente? ¿Qué es lo que obtengo? A ver, ¿cuál es el resultado de multiplicar voltaje por corriente? Potencia, ¿sí o no? Potencia es V por I, voltaje por corriente. Entonces, lo que yo finalmente voy a tener en una gráfica de potencia va a ser por multiplicar dos curvas. Multiplicar esta curva de corriente, que tiene pues casi una forma de campana, y multiplicar por este valor fijo de voltaje. Entonces, lo que yo voy a tener en una curva de potencia va a ser una gráfica muy similar a la corriente. Muy similar. Por eso es que si ya lo logran apreciar aquí, o si alguien se dio cuenta, la gráfica celeste y la verde corresponden a gráficas de corriente y de potencia. Y si se dan cuenta, pues son gráficas muy similares. La podemos ver mejor en esta siguiente lámina. Esta es una gráfica de potencia. Y lo que estamos mostrando aquí, pues, es la típica gráfica conocida como la campana solar. La potencia de los paneles solares se manifiesta bajo esta misma geometría, la geometría de una campana. ¿Ok? Donde el pico está en horas del mediodía. Repito, lo que estamos viendo aquí es una gráfica de potencia fotovoltaica, conocida como una campana solar. Así se manifiesta. Eso quiere decir, ¿qué vendría a ser el área bajo la curva? Si lo que yo estoy señalando el perímetro es mi potencia, ¿qué viene a ser el área bajo la curva? Si el eje horizontal es el tiempo. ¿Qué vendría a ser el área bajo la curva? A ver, ¿quién me dice? Otra vez los invito a participar. A ver, atentos, chicos. La función que estoy graficando aquí es potencia, y la de abajo me hechiza. Una intervención de Jonathan que nos dicen que es la energía. Parece que es una anemia por Correcto, ahora. correcto, energía. Tengo potencia y abajo tengo tiempo. ¿Qué me resulta de calcular, pues, la integral de potencia en función del tiempo? La energía, ¿sí o no? Entonces, el área bajo la curva es mi energía. Todo lo amarillo es la energía que pueden proveer los paneles solares. Nos vamos a una gráfica real, complementada con el consumo. Tenemos que lo amarillo es la energía que aportan los paneles solares, y lo plomo de atrás es el consumo que yo sigo sacando de la red. ¿Ok? Yo le compro energía a ENE, la Luz del Sur, en otros departamentos le compro energía a CEAL, Hidrandina, por decir unos casos, ¿no? Entonces, lo plomo es la energía que yo le voy a comprar a esas empresas de electricidad. Y lo amarillo es la energía que yo voy a cubrir con mis paneles solares. ¿Eso en qué se va a manifestar? Se va a manifestar en un ahorro, porque hay una parte que yo estoy cubriendo con mi propia energía de mis paneles solares.
Entonces, lo que busca la tecnología en la aplicación real es generar unos ahorros en la facturación de electricidad, ¿sí? Y esos ahorros en determinadas situaciones pueden llegar sin ningún problema al 50%. Entonces, tenemos clientes, o mejor dicho, existen empresas que pueden pagar 30.000, 40.000 soles de electricidad al mes, porque sus consumos son gigantescos, y proporcionándole paneles solares, ese número baja a la mitad, en algunos casos. Entonces, resulta ser muy, muy atractivo, ¿no? Muy interesante. Sumado a este tema medioambiental de utilizar energías renovables, pues ya es casi un golazo utilizar paneles solares. Se vuelve muy interesante. Bien, entonces ya habiendo entendido un poco sobre la teoría, vamos a ver cómo se aplica en el Perú. En el Perú yo voy a empezar con la escala utility, utility, así se le denomina la escala cuyas centrales de generación se encuentran conectadas al sistema eléctrico nacional. Y pues generalmente nos estamos refiriendo a parques solares con una capacidad mayor a los 5 megawatts o megavatios. Y ustedes de repente deben conocer algunos, ¿no? De repente han escuchado el Parque Solar Rubí, Parque Solar Inti-Pampa. Son algunos de los parques solares más grandes del país. Son enormes. Hay una persona con el micro abierto, por favor les pido que lo silencien. Ya. Entonces en el Perú actualmente tenemos 7 parques solares de esa escala, todos alimentando el sistema eléctrico nacional. Pero ¿en qué porcentaje lo alimentan? En el Perú en promedio lo alimentan en un 2%. 2%, o sea, de todo lo que consume el Perú, solo el 2% está siendo alimentado con estas plantas gigantescas de paneles solares. Para que tengan una comparativa, en China y en Chile, dos países potencias en el mundo en energía solar, alimentan el 20% de su consumo con paneles solares. 20%. Y su meta es llegar al 40%. Meta que sin ningún problema lo van a lograr. Entonces existen 7 parques solares, todos en la región sur del Perú. Majes, de 20 megawatts, Tacna, Intipampa, Moquegua, Panamericana, Repartición y el más grande que es Rubí. Todos son grandes parques solares ubicados en Arequipa, Moquegua y Tacna. Entonces, eso es respecto a parques solares, ¿no? Sistemas conectados al sistema eléctrico nacional. Pero, ¿qué pasa si yo no quiero construir un parque solar para alimentar al Perú? Si no quiero simplemente construir un parque solar para alimentar a mi fábrica, a mi empresa, a mi planta de minería. Entonces, a eso le denominamos una escala comercial. O también se le puede llamar como escala industrial, ¿no? Principalmente para industrias. Y aquí, ya teniendo la referencia de la anterior escala, vamos a catalogar a los proyectos menores a 5 megavatios. ¿Sí? Es una referencia bastante aceptada en el mundo, trabajar con este límite, ¿no? Entonces van a haber industrias, minerías, fábricas, manufacturas, que obviamente tienen consumos gigantescos y van a quererse hacer sus parques solares para alimentar sus propios consumos. Entonces, ¿a quiénes tenemos aquí? Pues, tenemos aquí 3 casos interesantes del Perú. Justo ahí conversando con Aarón, me comentaba, tenía curiosidad de saber dónde hay plantas solares, ¿no? Y esta es una pregunta interesante porque nosotros caminando por la calle no podemos ver plantas solares a simple vista. ¿Y eso por qué? Número 1, porque si queremos saber dónde están ubicadas, la gran mayoría de ellas están ubicadas en zonas desérticas aisladas, como este de aquí o como este de aquí, que son zonas súper remotas. Gran parte de ellas. Y la otra gran parte van a estar ubicadas en los techos de las edificaciones.
Entonces, en ninguna situación va a ser muy fácil poder verlas. Es muy complicado. Y probablemente no lo sepan, pero en su día a día, si es que salen a las calles, van a estar recorriendo ustedes edificios con paneles solares. Es muy probable, porque aquí en Lima, sin exagerar ni nada de ello, deben haber al menos unos 100 edificios con paneles solares en todo Lima, por darles el ejemplo. Entonces, ya existe la aplicación de la tecnología, pero no la sabemos, al menos que estemos involucrados en el sector, ¿no? Y involucrarse en el sector, pues, no implica únicamente estar enterados sobre estos proyectos, sino también implica que como ingenieros debemos nosotros conocer sobre el diseño y la normatividad que aplica para el desarrollo de estos proyectos. Entonces, 3 casos interesantes. Tenemos una mina, aquí, un sistema de 960 kilovatios, implementado en 2018. Aquí tenemos una planta, la planta Bimbo, con un sistema de 1100 kilovatios, implementado en 2019. Y aquí otro proyecto, una central llamada Yarucaya, en el norte de Lima, de 1600 kilovatios. Interesante, ¿no? Y abajo, pues, unas especificaciones técnicas de los principales componentes de estas plantas, para ir comparando también cómo fue evolucionando la tecnología. Por dar un ejemplo nomás, miren, aquí se emplearon paneles solares de 400 watts cada uno. En la siguiente se emplearon de 450 y en este último de 500. Siendo casi reciente, ¿no? 2020. Pero ya se están empleando incluso paneles de 550 watts en algunos proyectos en el país. Entonces, la tecnología avanza, hay que adaptarnos, hay que mantenernos siempre vigentes. Entonces, volviendo un poco a la lámina que expliqué al inicio, de los componentes de un sistema fotovoltaico de conexión a red, pues hagamos una pequeña recapitulación. Tenemos a los paneles solares, que pueden estar agrupados, ¿sí? Por conjuntos, por grupos. Tenemos a los inversores, que se encargan de transformar la energía. En medio tenemos las protecciones en corriente continua, y a la salida de los inversores tenemos las protecciones en corriente alterna. Y pues, ¿qué más tenemos? ¿Qué nos faltaba? El monitoreo, ¿no? El equipo de monitorización. Y obviamente la red eléctrica, que aunque no se ve, está aquí, ¿no? Esta es la red eléctrica. Entonces, todo el sistema fotovoltaico va a alimentar los consumos que se deriven de este punto. Ahí va a alimentar. Y esa misma topología se repite, ¿no? En todos los sistemas fotovoltaicos. Miren, paneles solares, inversores, la monitorización, todo se repite. Es lo mismo. ¿En qué radica la dificultad entonces? La dificultad radica en que si no conoces nada sobre el tema de sistemas fotovoltaicos, te va a tomar mucho tiempo aprender sobre ellos, ya que la literatura, o mejor dicho, las fuentes de información que tú vas a encontrar, probablemente van a estar en otros idiomas que tú no conozcas, o probablemente esté aplicado netamente a otros países, donde las normatividades son distintas, por lo tanto demandan diseños distintos. Pero sí hay una forma de diseñarlos específicamente para Perú, ¿no? Tiene sus particularidades Perú. Entonces, ahí también cuenta un poco la instrucción y la experiencia para poder trabajar en estos proyectos. Pero una vez que adquieres ya un poco de conocimiento, es súper sencillo. Sigue la misma topología entre los proyectos. Paneles, inversores, protecciones, monitorización y red eléctrica. Nada más. Entonces, ¿cuál es un pilar importante del diseño de los sistemas fotovoltaicos? Es el recurso solar. Porque ¿cómo yo sé cuánto va a rendir, cuánto va a producir mi sistema fotovoltaico si no sé cuánto recurso solar existe en el lugar? Entonces, para ello, es que yo hago empleo de las fuentes de información
de recurso solar, que son varias fuentes de que ya han validado la confiabilidad de sus datos y han tenido validaciones muy altas, de muy poca incertidumbre. Entonces, existe una confiabilidad bastante elevada en fuentes consultadas que estoy aquí poniendo, para que ustedes en proyectos o de repente en trabajos de investigación no necesiten pues ir al lugar y tomar mediciones del recurso solar, sino simplemente consultando esta fuente de información van a poder obtener esos detalles, ¿no? Y aquí dejo un pequeño ejemplo para que ustedes puedan explorar. Aquí dejo incluso el enlace. Este es un mapa del Perú, mapa solar, provisto por Solaris. Solaris, que es una base de datos operando desde algunos años, donde tenemos información actualizada del recurso solar en todo el mundo. Entonces acá hay un dato interesante, ¿no? Este parámetro de aquí que se llama PV-out, ¿sí? Y para una locación en específica, aquí hice el ejercicio para Chimbote, es simplemente ingresar las coordenadas o ingresar la ubicación y te da toda la información de ese lugar. Para esta ubicación específica tiene un PV-out de 1624. ¿Y qué es el PV-out? El PV-out es una estimación de cuántos kilowatt hora puede producir un sistema fotovoltaico por cada kilowatt de paneles solares. Entonces, si yo tengo 1 kilowatt de paneles solares instalados en Chimbote, quiere decir que en todo el año, ese kilowatt me va a generar 1624 kilowatts hora. Entonces, en otras palabras, me está dando de forma resumida cómo calcular la energía que puede producir un sistema fotovoltaico. A ver, el micro. Atentos con su micro, por favor. No lo activen. Continúo. Decía que simplemente consultando esta herramienta yo voy a poder tener una aproximación rápida de cuánta energía puede producir mi sistema fotovoltaico. Y de esa misma forma, pues yo podré tener una comparativa, ¿no? Diré, ya, en Chimbote produce 1624. Y en Ayacucho, ¿cuánto producirá? Y en Arequipa, y en Cusco, o en la selva, en Iquitos. Entonces tú mismo te vas dando cuenta incluso de dónde resulta más eficiente un sistema fotovoltaico. ¿Sí? Es una buena herramienta que la pueden probar sin ningún costo. Es libre esa herramienta. Entonces ahí se las dejo para que la vayan conociendo. Interesante. Bien, entonces, dando esa introducción, ahora pues nos vamos un poco al tema del mercado, ¿no? Los paneles solares. Esto es tanto los parámetros eléctricos como los principales fabricantes de paneles solares. Porque esa es una pregunta habitual también. ¿Cómo yo sé qué fabricantes debo escoger para mis paneles solares? En el caso de que yo diseñe un sistema. Pues aquí están los fabricantes, miren. Aquí hay varios fabricantes. Pero estos fabricantes, obviamente, existe para paneles solares una lista, un estándar que se le conoce como Tier 1, que agrupa pues a los mejores fabricantes del mundo en función a diversos indicadores que califica esta firma consultora, ¿no? Bloomberg es una firma consultora internacional que siempre estandariza a los fabricantes de diversos equipos, no solo de paneles, sino de varias cosas. Entonces, en el mercado, lo que más peso tiene es que se pueda trabajar con un fabricante Tier 1. Así que cuando ustedes vayan a buscar marcas de paneles solares, simplemente googleen lista Tier 1. Pero eso sí, sale una lista cada trimestre. Entonces la van a buscar como lista Tier 1, trimestre 1, o en inglés le llaman quarter 1, 2022, para referirse a la lista aplicable, perdón, a la lista más actualizada, ¿no? Y ahí van a encontrar ustedes a los fabricantes de paneles solares. Los mejores del mundo. Y que sean los mejores del mundo, significa que son caros, significa que son escasos, que no los puedo encontrar.
No, todo lo contrario. Aquí en el Perú se trabaja mucho, mucho con paneles Tier 1. Entonces van a encontrar mucho mercado, muchos distribuidores que les pueden ofrecer estas marcas. Entonces de esa lista yo cojo algunos ejemplos, ¿no? Tenemos a Jinko, tenemos a Trina Solar, tenemos a Longi, y pues vayan viendo ustedes las potencias, ¿no? Que se trabaja. 500, 450, 470. Algunas fichas para que ustedes puedan tener referencia. Y por otro lado, estos no necesariamente son Tier 1, pero son los paneles solares más eficientes del mundo, que es otra característica que también se evalúa bastante, ¿no? Porque es bien conocido que los paneles solares tienen una eficiencia baja. Entonces hay muchos detractores que dicen, ¿cómo voy a usar un sistema fotovoltaico si la eficiencia de conversión es mínima? Ni siquiera llega al 30%. Y a esos detractores yo les respondo que teniendo una eficiencia tan baja, hoy en día la tecnología fotovoltaica es la tecnología más barata entre todas en muchos países del mundo. Países como China, como Irak, como Qatar, y muchos países de Asia, África, ya consideran a la tecnología fotovoltaica como la energía más barata entre todas sus fuentes de energía. Nuclear, hidráulica, gas, térmicas. Y si una energía es muy barata, pues me conviene obviamente implementarla, ¿no? Ingeniero, Pero, acá hay una intervención tal vez un poco considerable realmente. Que comentan, por ejemplo, alguna marca china que se esté recomendando, tal vez que son lo más exportan, tengo entendido. sí, correcto. Ahí viene una interesante aclaración, ¿no? Cuando ustedes vayan a buscar la lista Tier 1 más actualizada, aquí más o menos hay 30 fabricantes. Y de esos 30, al menos 25 son chinos, ¿ya? Porque China pues se encuentra en la cúspide de la tecnología a nivel mundial. Entonces la mayoría de estos son chinos, aunque no lo crean. Entonces, en otras palabras, pues sí o sí te vas a ir por un proveedor chino, ¿no? Esa es la respuesta. No sé si hay otra pregunta, ¿no? Por ahora no, más que el hecho de que le han preguntado si nos va a pasar su diapositiva. Ya, eso lo dejo a la organización. Supongo que sí le van a enviar. No hay problema. Bueno, Continúe. continúo entonces. Bien, le decía de que esto de aquí son los paneles de mayores eficiencias. Y existe un dato interesante que ya se conoce desde los años 60, cuando dos científicos estudiaron a los paneles solares, porque en ese entonces recién aparecían como nueva tecnología. Entonces, dos científicos estudiaron esta tecnología y dijeron, incluso publicaron una tesis doctoral, donde ellos hablaban que la tecnología solar, los paneles solares, tenían un límite máximo de producción de energía. Y ese límite, según los cálculos de estos dos científicos, era 29%. ¿Sí? 29% como límite máximo que los paneles solares iban a llegar algún día. Haciendo la aclaración de que se referían específicamente a paneles solares de silicio, porque la mayoría de paneles solares en el mundo está hecho con silicio. ¿Ok? Y es el elemento más abundante para producir paneles solares. Entonces, el límite teórico, repito, estaba en el 29%. Eso dijeron en los años 60, cuando los paneles solares producían apenas 5% de eficiencia. ¿Qué ha pasado? Han pasado como 50 años, y recientemente, miren, esto es algo publicado hace una semana, se ha alcanzado el récord de superar la barrera del 26%, y lo ha hecho una empresa australiana, no ha sido ni siquiera China. Sunrise es una empresa australiana. Ellas han logrado superar la barrera del 26%, y actualmente se les considera pues la celda solar más eficiente del mundo. ¿Sí?
Pero repito, esto es una celda solar. Lo que ellos están buscando ahora es lograr producir paneles solares con esa celda solar para que se alcancen eficiencias igual de altas, ¿no? En el mercado lo que tenemos, lo más alto es el 22% de eficiencia a nivel de panel solar. Esto de aquí, repito, es de una celda solar. Pero ya van por buen camino. Si simplemente necesitan financiamiento, infraestructura y lo ensamblan, y ya van a poder vender paneles solares con 24 o 25% de eficiencia, seguro. Entonces, es un dato interesante para la actualidad, pero es un dato no tan esperanzador para el futuro, porque eso quiere decir que ya nos estamos acercando al límite máximo. Y si ya nos estamos acercando al límite máximo, ¿qué es lo que nos espera más adelante, no? Ya no habrá ningún avance. Ya, sí habrán avances porque ya se han descubierto materiales distintos al silicio que resultan ser más eficientes. Han alcanzado eficiencia del 45%. Entonces, el gran trabajo que tienen los científicos, los investigadores, es que esos materiales que son más eficientes, lograr reducir sus costos, porque son muy, muy caros y ya no dan rentabilidad a los paneles solares. Entonces, hay mucho trabajo por hacer todavía. Sí, y aquí tenemos pues una gráfica, una ficha de un panel solar, donde se ven pues algunos datos interesantes de los mismos. No voy a profundizar eso sí, pero les puedo comentar de forma general que hay 4 datos interesantes, ¿no? En una ficha técnica. El voltaje de circuito abierto, el voltaje de máxima potencia, la corriente de cortocircuito y la corriente de máxima potencia. Cuando el panel está en operación, o sea, cuando está en funcionamiento, alcanza valores máximos del BMP y el IMP. Estos valores son los parámetros máximos que alcanzan los paneles en operación. Y los otros dos parámetros, que son el VOC y el ISC, se utilizan para seleccionar protecciones, conductores, y es comparado con los parámetros de entrada del inversor. Dicho esto, en otras palabras, el VOC y el ISC son los que más se utilizan para diseño fotovoltaico, ¿sí? Si nosotros queremos utilizar estos dos de abajo, no lo vamos a usar, salvo que ya inspeccionemos un sistema en operación. En esas situaciones sí los utilizamos, pero en el caso de diseño nos vamos a quedar únicamente con estos dos. La disculpa del caso por la bulla de fondo. Pero no distraigamos, continuemos. No se preocupe, ingeniero. De hecho, acá he encontrado que hay 2 preguntas que nos llegan desde Facebook. Un saludo para las personas que nos ven desde Facebook. Es la siguiente. ¿Los sistemas fotovoltaicos inyectan armónicos a la red? Y también otra que es, ¿hay inversores que inyectan reactivos? No tengo muy claro a qué se referencia. Ya, perfecto. Buenas preguntas. Mira, ¿se inyectan armónicos? Obviamente, claro que sí. Pero inyectan armónicos en una cantidad muy reducida. Y eso incluso, nosotros aquí en Perú tenemos una norma técnica de calidad de la energía, ¿no? Donde dice que cualquier equipo que opere en paralelo con la red no puede inyectar más de un 5% de armónicos. Ese es el límite que nos da la norma. Y los inversores, que son los equipos que específicamente en un sistema fotovoltaico inyectan armónicos, máximo, muchos de ellos máximo, llegan a un valor de 3% como límite. 3%. Pero pues muchos de ellos trabajan a 1 o 2%, que está todavía dentro de lo estipulado, ¿no? No hay ningún problema. Y la otra pregunta, ¿se inyectan reactivos? Claro que sí, también se pueden inyectar reactivos. Los inversores que también hacen este trabajo inyectan reactivos, pero eso sí es manejable, eso sí se puede configurar. Podemos configurar para que el inversor inyecte energía netamente activa, o sea, con un factor de potencia igual a 1, o podemos configurar para que el inversor inyecte con un factor de potencia menor, de tal forma que también inyectemos no solo energía activa, sino también energía reactiva. Pero ¿cuál sería la finalidad de inyectar energía reactiva?
Es muy similar a lo que hace un banco de condensadores, ¿no? Un banco de condensadores precisamente se diseña para que mejore el factor de potencia de una industria. Ya, pues en algunos casos el sistema fotovoltaico se puede configurar el inversor para que haga esa misma función. Si queremos mejorar el factor de potencia de una industria, podemos inyectar reactivos para optimizar ese cost-fi, el factor de potencia. Entonces sí es una posibilidad, ¿no? También se hace. Acá Irving nos comenta de que, para ser específicos, el inversor electrónico es quien inyecta armónicos. Por otro lado, el mismo equipo maneja los reactivos. Acá hay una pregunta también que nos han hecho de Juan, SHM, que nos comenta, ¿y el Solar Paint o pintura solar es eficiente? Porque estaba hablando acá de lo del trigger y la venta de los paneles cuando haces la pregunta. No conozco el Solar Pi, no he escuchado de eso. Correcto. En este Sí, caso, sí prosiga puede con generar. con Ya, perfecto. Lo más claro posible sus preguntas para entenderlos, por favor. Pero entonces, resumiendo la respuesta anterior, el sistema fotovoltaico sí inyecta armónicos en pequeña medida, muy pequeña, y también inyecta reactivos, pero de forma configurable. Por defecto va a inyectar el 100% de activo, por defecto. Ya, acá hay un ejemplo bastante didáctico, esto de repente sí lo van a entender muy, muy claro. Tenemos paneles solares que producen pues una corriente, dependiendo de la radiación. Obviamente la corriente que viene especificada en su placa, en su ficha, es una corriente a una radiación altísima, a una radiación de 1000 watts sobre metro cuadrado. Pero nosotros sabemos, obviamente, que si no hay sol, la corriente va a ser cero, ¿no? Por otro lado, el voltaje sí es un valor casi fijo, ¿no? Siempre vamos a tener voltaje en los bornes de los paneles. Entonces, si yo junto varios paneles en serie, como estamos juntando aquí arriba, y después lo voy a juntar en paralelo, en esta caja de paralelaje, obviamente ahí yo voy a tener una sumatoria tanto de corriente como de voltaje, ¿no? Empecemos con la fila de arriba. En la fila de arriba todos los paneles están conectados en serie. Entonces el voltaje final que yo tengo es 25.1 por la cantidad de paneles, que son 9. 225 voltios. Y la corriente, como están conectados en serie, la corriente se mantiene. Entonces aquí tengo 6.4 amperios arriba y abajo tengo otros 6.4 amperios. La suma total, como ya están en paralelo, ahí sí se suma, me sale 12.8. Estos son los parámetros que salen de todo este arreglo fotovoltaico. Ahora, un dato interesante. Cuando nosotros ponemos los paneles solares en serie, como estamos viendo la primera fila o la segunda fila, ese grupo en el rubro se le conoce como cadenas o strings, así se le conoce, ¿ya? Entonces lo que yo estoy viendo aquí son dos cadenas fotovoltaicas, o también dos strings fotovoltaicos, ¿sí? Y ahora que vemos aquí, vemos una caja de las protecciones de corriente continua. Para que conozcan un poco más el detalle, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos las protecciones contra sobrecorrientes, esto de aquí, que son los fusibles. Generalmente se colocan fusibles, protecciones contra sobrecorrientes o protecciones contra cortocircuito, ¿no? Tal cual hace una llave termomagnética que tenemos en las viviendas. Con la diferencia de que estos son fusibles netamente para corriente continua. Y que aguantan, o que, mejor dicho, que son específicos para tecnología fotovoltaica. Esa característica se le denomina como GPV. Esta es la denominación técnica de fusibles netamente para sistemas fotovoltaicos. De ahí tenemos la protección contra sobretensiones. Esta puede ser una protección menos conocida, es esta de aquí, pero se usa mucho para prevenir que descargas atmosféricas
o mejor dicho, rayos, tormentas, puedan dañar los componentes de una instalación fotovoltaica. ¿Y cómo es esto? Pues cuando nosotros ponemos paneles solares en un techo o en un campo abierto, básicamente es una superficie metálica expuesta en un gran terreno, ¿no? En un gran espacio. Entonces se está convirtiendo, en el caso de que exista descargas atmosféricas en el lugar, se está convirtiendo en una fuente que puede atraer los rayos. Entonces, una vez que atrae los rayos, pueden los rayos recorrer sus circuitos internos, su cableado, pero la protección contra sobretensiones precisamente evita que esas sobretensiones, esos picos enormes de corriente atmosférica, pasen de este lugar, ¿no? Entonces se quedan ahí nomás, apertura circuito, y todos los demás componentes aguas abajo se salvan por completo. Muy importante de colocar en sistemas, mejor dicho, en lugares que cuentan con presencia de rayos. No es el caso de Lima, ya que en Lima pues no tenemos rayos, ¿no? Y aquí un pequeño lapsus, interruptor diferencial, eso no va. Eso va para la parte corriente alterna. Bien, entonces lo que nosotros tenemos, esa campanita solar que les decía, es una curva de potencia, ¿no? Es una curva de potencia en función del tiempo. Y así como es la curva de potencia en función del tiempo, nosotros también tenemos una curva de potencia, esta roja de aquí arriba, en función del voltaje del panel. Y acá abajo el voltaje. Y así como es esta curva roja... Una consulta acá que nos hace adelante. Kevin Anguis, nos consulta, ¿pueden ser interruptores a cambio de fusibles? Y de no ser, ¿por qué? Perfecto. Sí, también, claro que sí. Tiene que ser interruptores de corriente continua, ¿no? El punto por el cual se ha extendido el uso de fusibles es porque los fusibles son mucho más económicos que los interruptores y más sencillos de conseguir en el mercado que los interruptores. Es por eso que más se ha difundido la práctica del uso de fusibles, ¿no? Pero sin ningún problema puedes utilizar interruptores de corriente continua. También. No hay problema en eso. También nos comenta que un inversor adicional sería un inversor de polaridad a la entrada. ¿Qué opina usted? ¿Correcto? ¿De polaridad? Acá se nos comenta José Antonio Ibaja. A ver, voy a leer. Ya. Una protección adicional sería un inversor de polaridad a la entrada. Se refiere a una protección de polaridad. Ya, buena observación, José Antonio. Para ello voy a regresar a esta lámina de aquí. Ya, miren. Lo que yo te entiendo, José Antonio, es que deberíamos poner una protección en el caso de que nosotros intercambiemos la polaridad, ¿no? O sea, confundamos el positivo por el negativo y viceversa. Ya, esa protección que tú dices ya está integrada en el inversor, ya lo tiene. Entonces ya no existe pues la redundancia de poner otra más, ¿no? Ya lo tiene. Incluso la protección contra sobretensiones, hay muchos inversores que también ya la traen incorporada. Entonces tampoco ya no resulta necesario ponerlo en el tablero de protecciones. Vuelvo a la lámina y espero que te haya aclarado tu consulta, José Antonio. Bien, continúo. A ver, entonces le decía que había una curva de potencia en función del voltaje, que es la que estamos viendo aquí, pero ¿por qué una curva es más chiquita que otra? ¿Por qué la naranja es más chica que la negra, más chica que la mostaza, más chica que la verde y que la roja? Ya, estas curvas son de distinto tamaño porque cada una representa una radiación solar distinta. La curva roja representa la máxima radiación y después va bajando, ¿no? Podemos poner el caso de que este representa 1000 watts sobre metro cuadrado de radiación, esta 800, esta 600, esta 400 y esta 200. Y cada una va a producir una potencia máxima, ¿no? La curva roja está llegando a una potencia de 400 watts,
la verde a 300, la mostaza a 220. Entonces así, cada curva produce una potencia distinta. Esas son las curvas de potencia en función del voltaje. Pero también tenemos las curvas de corriente, estas líneas de aquí, de la izquierda, corriente en función del voltaje. Son curvas que se les conoce como las curvas IB. Y para no confundirnos, voy a tratar de señalarlo. Por ejemplo, aquí tenemos una curva IB. Aquí tenemos otra, la roja. ¿Ok? Y lo mismo, cada distinto color aplica una distinta irradiancia o radiación solar. Y si se dan cuenta, pues la corriente sí va bajando, ¿no? Mírenme, va bajando. 10, 8, 6, 4, 2. Pero lo que no baja es el voltaje. El voltaje casi en todas las curvas se mantiene en ese rango, entre 45 a 50 voltios. Entonces, volviendo a lo que mencionamos al inicio, el voltaje se mantiene casi constante, lo que varía es la corriente. ¿Por qué? Porque el panel es una fuente de corriente dependiente de la radiación solar. Y aquí viene otro dato interesante. Cuando nosotros tengamos un panel y quisiéramos saber si está rindiendo adecuadamente, midiendo el voltaje no me va a decir nada, porque el voltaje me lo puede dar así incluso en condiciones no óptimas de operación. Me puede dar un voltaje alto, como te das cuenta, ¿no? Porque el voltaje se mantiene casi constante. Lo que yo debo verificar es la corriente, porque la corriente me va a decir si realmente el panel puede dar su máxima capacidad. Sí, entonces, en un panel lo que yo tengo que medir es la corriente. El voltaje resulta necesario como elemento secundario, ¿no? Pero lo principal es la corriente. Y aquí tenemos otro fenómeno. Bueno, es lo mismo que comenté hace un rato. Las curvas IB varían conforme la radiación va variando, pero dentro de esta curva el parámetro que principalmente varía es la corriente. El voltaje se mantiene casi estable. Ahora, ¿qué es lo que hace variar el voltaje de un panel? Hay una característica importante que sí lo hace variar. Esa es la temperatura. Pero aún así, la temperatura lo hace variar, pero poco, ¿no? No es que sea demasiado, es poco. Lo puede hacer variar un 3, 4%, lo mucho. Pero nada más, es poco. Sin embargo, está bien comentarlo a forma de teoría. La irradiancia juega con la corriente y la temperatura juega con el voltaje, pero de forma mínima. Entonces, cuando nosotros diseñamos un sistema fotovoltaico, obviamente tenemos que fijarnos de que el diseño sea óptimo, ¿no? ¿Y cómo es eso? Pues para eso existen los software de simulación, que nos dicen cuánto es la pérdida que va a tener mi sistema. Por dar un ejemplo, ¿no? Aquí me dice que, en esta gráfica aquí me dice que la pérdida por el inversor va a ser un 3.7%. Es decir, que la conversión del inversor, su eficiencia, está entre un 96, 96.3%. Su eficiencia. Cosa que está bien, porque es un valor alto. Pero vayámonos a otro parámetro. O mejor dicho, comparemos con esta segunda curva. Aquí el inversor está perdiendo 3.5%. Entonces está aceptable, ¿no? Son valores aceptables. Pero vayámonos a shading, por ejemplo. Shading significa sombreado. Quiere decir que los paneles solares están sufriendo por sombras en el diseño. Entonces aquí tenemos un sombreado de casi 20%, y aquí tenemos un buen diseñador que sacó un sombreado del 1%. Eso quiere decir que, ¿quién está bien? Está bien el de la derecha. Aquí tiene demasiadas pérdidas. Entonces no se trata de diseñar por diseñar, sino también de modelar y saber cómo realmente afecta mi diseño al sistema fotovoltaico, y según eso proponer mejoras, ¿no?
Y para eso es que nos ayudan los software fotovoltaicos, porque si nosotros lo intentamos hacer de forma manual, es muy difícil obtener estas estimaciones. Los software tienen métodos computacionales que sacan estos resultados. Bien, entonces hagamos un pequeño ejercicio. Este es lo que estamos viendo aquí es un string, como mencionaba hace un rato, string o cadena, de 27 paneles puestos en serie. Entonces, si el voltaje de circuito abierto de un panel, según ficha técnica, es 51.7 voltios, en 27 paneles, ¿a cuánto voy a llegar? Bueno, en 27 paneles, si yo multiplico 27 por 51.7, vamos a ver si pueden agarrar sus calculadoras. Llego a 1395 voltios. Justo lo que nos responde Juan CHM, ingeniero. También nos comenta, ¿cuál puede ser una estrategia para reducir la temperatura? Buena pregunta. Una buena estrategia es dejar que los paneles tengan la parte inferior, la parte de atrás, lo más ventilado posible, ¿no? Entonces, con eso te indico de que si el panel está inclinado, esta parte de aquí abajo tenga el suficiente espacio para que por ahí circule aire y tenga ventilación. Esa es una práctica bastante usual que se hace, ¿no? No es que tú vas a poner el panel bien pegado a una superficie, porque ya no va a haber espacio para hacer la circulación de aire. ¿Ok? Entonces, eso hay que verificar. Hasta el momento no he logrado cuantificar ese efecto, pero sí sé perfectamente que no se tiene que pegar mucho el panel a una superficie. ¿Sí? Entonces, volviendo al caso de aquí, y ya lo calcularon ahí en el chat, tenemos 27 paneles por 51.7 voltios, me da 1395. Eso es lo que nosotros calculamos, ¿no? Sin embargo, nosotros no hemos hecho pues la corrección. Hay que hacer una corrección. Entonces, bueno, lo voy a dejar ahí el número. Le voy a explicar en qué consiste la corrección. Esos 51.7 que yo tenía, primero lo voy a corregir por un margen de tolerancia que me dé el fabricante, que es del 3%. Quiere decir que yo, ese 51.7, fácilmente se podría convertir en 53 voltios. ¿Ya? Es una tolerancia nada más, que el fabricante me dice que es más o menos 3%. Entonces, así como puede bajar, también puede subir. ¿Qué más? Y también les dije que la temperatura hacía variar el voltaje del panel, ¿no? Ahora, ¿pero qué tanto? En este caso hemos determinado que la temperatura le va a hacer variar un 2.6%. ¿Sí? Es poco, como les comentaba. Entonces, si aquí tenemos de que por la tolerancia el voltaje ha variado 53.25, como estoy poniendo aquí, lo voy a multiplicar por 27 y le voy a agregar la variación por la temperatura, que es 2.6%. Y si hago ese nuevo cálculo, ya no voy a tener 1395, sino voy a tener 1475 voltios. Esta corrección es importante hacerla porque nosotros tenemos como límite en los inversores cierto valor de voltaje. Entonces, ¿qué pasó si es que el límite del inversor era 1400 voltios? Tú dijiste, ah, ya, con 1395 no pasa nada, pero pues resulta que hiciste la corrección y sí pasa los 1400. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Y una pequeña recapitulación de cómo llegué a este valor del 2.6%, sencillo. La ficha técnica de un módulo fotovoltaico te cuantifica cómo varía el voltaje del panel cuando varía la temperatura. Te dice que por cada grado que varíe la temperatura, por cada grado centígrado, a partir de 25 grados, tu voltaje va a variar un 0.26%. Entonces yo estoy asumiendo que aquí la temperatura está 10 grados debajo de 25, o sea, estoy en 15 grados.
Entonces, si por cada grado yo varío 0.26, por 10 grados la variación va a ser 2.6%. ¿Ya? Esa es la variación que provoca la temperatura. Entonces, ahora sí voy a borrar el número que puse. Listo, continúo. Y pues lo que se tiene en la práctica es que cuando ya tú logras determinar la cantidad exacta de módulos que vas a poner en serie, o mejor dicho, el string, cuando logras diseñarlo, lo que vas a hacer es que el total de tus módulos fotovoltaicos lo vas a repartir en una cantidad entera de strings. Y esto de aquí que estamos viendo, obviamente es un grupo de módulos fotovoltaicos, pero se le conoce como mesa. ¿Por qué mesa? Pues se asemeja a una mesa, ¿no? Y aquí en total estamos viendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 mesas. 6 mesas fotovoltaicas. Y en cada mesa estamos viendo un string arriba y un string abajo. ¿Y cómo yo sé que lo de arriba es un string? Pues ponte a contar, ¿no? Si te pones a contar, aquí hay 26 paneles, que es un número muy habitual de cantidad de paneles de un string. 26, 27, 28 son los números habituales de un string. Entonces, si yo tengo 26, perdón, si yo tengo un string arriba, abajo también puedo sacar otro string sin problema. Y ya está, ya me simplificó la vida. ¿Qué pasaría si aquí tuvieses tú 26 paneles y tu string que calculaste de 30? Eso querría decir de que te falta pues 4 paneles para completar tu string. Entonces, si yo quiero conectar esos 4 paneles adicionales, tendré que extender cable hacia 4 paneles de abajo. O si ya están copados todos, tendré que extender cable hacia 4 paneles de la siguiente mesa. Cosa que significaría que yo tendría que instalar más cableado, tendría que abrir zanjas para mover los cables o tuberías, ductos. Por eso no resulta eficiente ese diseño, ¿no? Y muchas veces lo he visto así. Y me parece un poco primitivo esa forma de diseñar. Entonces, se calcula la cantidad de módulos por string y en base a eso se hace la distribución de todo tu campo fotovoltaico. Ese es un dato muy valioso para el diseño. Bien, la parte 3, entonces ya para cerrar esta charla del día de hoy, y pues quedar atento a sus consultas, es un poco sobre los inversores, ¿no? Los inversores hoy en día, como le decía, transforman la parte de continuo en alterna. Tiene 2 partes, pero la parte de continua admite los conductores de los string. Y cada string pues tiene 2 conductores, un positivo y un negativo. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, 2 strings, quiere decir que voy a tener 24 conductores. Como el caso de esta imagen, ¿no? Yo tengo 6 mesas, pero cada mesa tiene 2 strings, entonces tengo en total 12 strings. Si yo quiero esos paneles solares acoplarlos a un inversor, tengo que buscar un inversor que me permita tener entradas para 12 strings. Van a haber inversores que tengan entradas solo para 1, para 2, para 4, para 6, para 8, para 9, para 10, para 12, para 14, 16, 18 strings. Hay inversores de cualquier cantidad de strings. Y entonces yo tengo que buscar uno que pues tenga la cantidad necesaria de entradas de string y que además sea de la capacidad de potencia que demande el parque fotovoltaico, ¿no? Entonces supongamos que yo tengo aquí unos 100 kilowatts de paneles solares y no voy a buscar un inversor de 50 kilowatts, ¿no? Sería ilógico. Por más de que tenga entrada para 24 stream, pero no voy a buscar un inversor de 50 kilowatts. Buscaré uno similar a 100. Ya que ese es otro tema del diseño también, calcular la potencia exacta del inversor. Pero ya lo dejaremos para otra charla. Entonces, el inversor recibe los strings en corriente continua y lo va a botar en corriente alterna. ¿A qué tensión? Pues lo bota en tensiones comerciales, ¿no? 220, 380, 440, en corriente alterna, trifásica. ¿Hay inversores monofásicos? También hay.
son pequeños, más que todo para viviendas. Entonces, el inversor, ese es su trabajo. Siempre lo vota en baja tensión. Hay inversores especiales, específicos, que votan la energía en media tensión, pero la mayoría son de baja tensión. Y ojo que aquí estamos viendo en la derecha una caja de protecciones de corriente continua. Acondicionada al costado del inversor y todo ello acondicionado abajo de los paneles. Aquí adelante están los paneles. Esto es como se ve un inversor por la parte inferior. Aquí están las entradas para los strings. Aquí están los seccionadores para desenergizar conjuntos de strings. La salida de corriente alterna, los puertos de comunicaciones para conectarse a otros inversores o a sensores o al equipo de monitorización. Y lo que se tiene más difundido, como les contaba hace un rato, existen inversores de distintas cantidades de string. Eso se les conoce como los inversores multi-string, ¿sí? Que son los más empleados hoy en día. Ahora, ¿qué otra ventaja me da pues usar un inversor multi-string, ¿no? Me da la ventaja, volviendo a esta imagen, que cada entrada de un string es una entrada independiente. ¿Qué significa que es independiente? Significa que el string de esa entrada va a operar de forma separada a los demás. Y lo mismo con cada entrada, ¿no? Pero ¿cuál es el objetivo de que funcione de forma separada? Lo que sucede es que con paneles solares, si nosotros trabajamos de forma conjunta, todo en un solo grupo, supongamos, si un solo panel solar tiene tierra, tiene alguna ruptura, tiene sombra, va a empezar a afectar a todos los demás paneles solares. Ese es un efecto peculiar que se da en los paneles. Entonces, si nosotros tenemos todo en un solo grupo, todo el grupo va a terminar afectado. Pero si los tenemos por grupos independientes, uno por uno, obviamente solo va a afectar a su grupo, ¿no? No a todos los demás. Entonces, si en un caso un string tiene un panel dañado, solo va a dañar la operación de un string. Los otros 11 strings van a seguir funcionando. Y eso es algo que hoy en día se aprecia bastante, ¿no? De que los strings que no tienen ninguna falla sigan operando al óptimo, al máximo. Es por eso que los inversores multi-string son los que más se emplean hoy en día. Y van de la capacidad de los 3 hasta los 320 kilowatts. Por ejemplo, es un inversor de 50 kilowatts. Parece un CPU. Aquí vemos más inversores multi-string. Estos son inversores de 200 kilowatts. Son más grandes. Pero pues aquí hay como 10 inversores. Miren. Entonces, si son 10 inversores, cada uno de 200 kilowatts, estamos hablando de una planta de 2 megawatts. Más o menos, ¿no? Y por ahí justo ahí viene la respuesta a un mito que se tiene, ¿no? De que los paneles solares no sirven para alimentar grandes cargas. Y la respuesta es sí, ¿no? Sí sirve. Pero obviamente tienes que poner mucho de ello, ¿no? Para alimentar a todos estos inversores. Por aquí abajo la entrada de los strings, y en el otro lado la salida de corriente alterna. Estos cables gruesos de aquí, miren. Eso es corriente alterna. Todos los inversores ubicados en una misma sala para que se puedan comunicar entre ellos, se pone un cable de comunicación y puedan enviar una única señal al servidor, ¿no? De cuánto es la generación total de la planta. Un tema que me sale en relación a lo que está explicando actualmente el ingeniero es que para proteger los paneles solares, nos comenta Luis Alberto Zapata, para el sistema de protección de los paneles solares, ¿sería recomendable usar varillas o un sistema de mallas? Pero eso depende, se está refiriendo a la puesta a tierra. Pero eso depende también pues de la capacidad del sistema, ¿no? Si tienes un sistema de paneles solares pues de dos paneles, por ejemplo, o de 4 paneles, obviamente con una varilla va a ser más que suficiente, ¿no? Pero si tienes una planta de 2000 paneles solares, estoy muy, muy seguro de que vas a necesitar una malla. Entonces depende de la capacidad del sistema más que todo. Y de tu estudio, ¿no? Que hagas.
en tu diseño de puesta a tierra. Ya, entonces, esos son los inversores multistream que les decía, y usualmente se colocan, pues, varios de ellos para hacer un sistema mucho más grande, ¿no? Lo que estamos viendo aquí es un sistema que se entrega en media tensión. O sea que los inversores están llegando a un transformador que eleva la tensión de baja, le eleva a media y le entrega en media. Y esa tensión se puede conectar directamente a la red. Y todo lo de arriba es la parte de monitorización, ¿no? Muy, muy simpático el sistema. Ahora, algo que ustedes tienen que saber perfectamente es que a partir de aquí, a partir de que sale la energía en corriente alterna, el diseño eléctrico sigue las normas del diseño eléctrico convencional. Lo único especializado aquí es conocer el diseño desde los paneles solares hasta la entrada del inversor. Eso es lo único especializado que tienen que saber. Incluso la última pregunta que han hecho de la puesta a tierra no es ni siquiera una pregunta especializada de fotovoltaica, es una pregunta especializada de sistemas de puesta a tierra. Entonces, todo lo que comprende a diseño fotovoltaico, a partir de la salida del inversor, ya es un diseño tradicional. Ya no hay nada complejo. Lo complejo es esta parte, que es precisamente la que yo estoy tratando de mostrar hoy día, ¿no? Hemos hablado de los paneles, hemos hablado de los inversores, y les he mostrado algo de las protecciones en corriente continua. ¿Ya? Eso es lo único que se tiene que aprender. Miren, incluso aquí estoy mostrando cómo es un inversor por dentro, los inversores multistream. Acá hay otro tablero de protecciones de corriente continua. ¿Qué puedo comentarles de aquí ahora? Todo esto de aquí son las entradas de los strings, todos los que están adelante. Lo que viene después son los seccionadores. Seccionadores por cada grupo de strings. Después vienen las protecciones contra sobretensiones, SPD o DPS, que es lo que le decía contra la descarga, ¿no? Que algunas veces vienen dentro de los inversores, ya están incluidos. Después viene un filtro contra interferencias electromagnéticas. Esto sirve para que el inversor pueda enviar señales de comunicación de forma limpia, sin ruido. Después de ello vienen los seguidores MPPT. Estos seguidores se ocupan principalmente de que los paneles solares siempre produzcan su máxima potencia. Tratan de optimizar la generación de potencia del panel. Cosa que el panel solar por sí solo es incapaz de lograr. Pero ya eso también será pues tema de otra charla, ¿no? Después de ello, hasta aquí todavía seguimos en corriente continua. Y después de ello recién viene el inversor. Ojo, repito que todo esto es dentro del inversor, ¿eh? Todo. Entonces después de ello viene el inversor, hay un filtro de salida, también para eliminar esas crestas. Rizo creo que se llama, ¿no? En electrónica ese rizo. Y sale la señal lo más pura posible. Y de ahí las protecciones de salida y un filtro también en la salida para que las comunicaciones salgan sin ruido. Y un DPS en la parte alterna también, ¿no? Por seguridad. Esta es la configuración interna de un inversor, no existe más. Entonces, gran parte de la configuración interna es netamente continua, de ahí viene la alterna, ¿no? Ahora, ¿cuál es la contraparte de los inversores de string, los inversores multistring? Pues vienen los inversores centrales. Con esto ya cerramos la charla de hoy. Los inversores centrales son inversores que tienen una única entrada, solo una. Entonces, para que tú tengas un grupo enorme de paneles solares de muchos subconjuntos, para que tú puedas ingresar con todos ellos a un inversor central, necesitas primero ponerlos en paralelo. Paralelo, 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 y de ahí llevas una única entrada hacia el inversor central. Y esto era tecnología más barata, ya hasta hace algunos años.
Entonces era lo que más predominaba en el mercado. Y todas las plantas solares de gran escala, incluso las chiquitas, se ponían con inversores centrales. Pero hoy en día los inversores multistream son los que están dando la hora, y las plantas grandes también se están poniendo con inversores multistream. Bien interesante, ¿eh? Cómo han sido desplazados estos inversores de aquí. La otra gran ventaja que tenían estos equipos es que al ser mucho más grandes, era mucho más difícil de manipular, de trasladar, y en el caso de hacer mantenimientos o hacer configuraciones, solo se podía hacer personal especializado de fábrica. No podías hacerlo tú como ingeniero especializado en fotovoltaica. Cosa que no sucede con los inversores multistream, que cualquier persona capacitada puede hacer esa operación de mantenimiento. Y la otra gran desventaja que tenía es que si este inversor sufría una falla, pues toda la planta solar dejaba de operar. Toda. Cosa que no era común, ¿no? Que sufra fallas. Eso sí no era común. Pero en el caso de que hubiese sufrido, toda la planta solar dejaba de operar. Porque dependía únicamente de un inversor. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido hoy día? Nosotros hemos migrado, vamos aquí, a esto de aquí, ¿no? Las plantas solares, incluso hasta 20 megavatios, los trabajamos sin problema con inversores multistream. Así, muchos de ellos conectados en la planta. Pero en el caso de inversores centrales, todavía resultan más económicos en plantas encima de los 50 megavatios. Más económicos. Pero este término de más económicos lo digo porque todavía los inversores multistream tienen mucho que desarrollar. Y hasta hace 5 años, los inversores multistream se usaban para plantas chiquititas, de 10 kilowatts a 20 kilowatts, pero ahora han alcanzado los megavatios. Entonces, de aquí a unos cuantos años más ya van a seguir alcanzando otra vez a los centrales, y en unos años lo van a desplazar por completo. Poco a poco es como va creciendo esta tecnología, ¿no? O sea, en otras palabras, esto es como un señor, un adulto, y este es como un niño que está creciendo, ¿no? Está madurando. Entonces, más se va a emplear de esto en el futuro, los inversores de stream. Ahora, ¿qué hay en el limbo? ¿Qué hay en el rango entre 20 a 50? Pues hay lo que venga, ¿no? Ya depende de tu criterio qué es lo que vas a emplear. Pero se suele encontrar de ambos, centrales y multistream. Acá nuevamente, eso está finalizando. Con eso finalizado. Pero adelante, escucha las consultas. Claro, acá hay una consulta de Juan THM que nos comenta una consulta. ¿Qué es más conveniente desarrollar o más sostenible para un consumo doméstico? ¿Depender de plantas solares o instalaciones individuales domiciliarias? Creo que está refiriéndose a una planta centralizada versus a versus a varios sistemas chiquititos. Pero que en ese caso te conviene una planta centralizada para abastecer toda la demanda. Es mucho más rentable. Y de ahí creas una red de distribución, ¿no? Te conviene eso, una planta centralizada. También nos pregunta Jonathan Planá, ¿existen normas en el Perú para el acondicionamiento de paneles solares en edificios? Y también una pregunta adicional sería, ¿quién los regula y dónde podemos ubicar estas normativas, si es que hubiera? Lo estoy colocando. Ya, ahí lo estoy colocando en el chat. Es la única norma en el Perú que aplica a edificios, la EM080, del Ministerio de Vivienda. Hay otra, pero no como norma, sino como, más que todo como un incentivo, que también lo voy a colocar ahí. Se llama el reglamento del bono verde del Ministerio de Vivienda. Hay una parte en ese reglamento que hablan de paneles solares para edificios multifamiliares, que funciona como un beneficio para las inmobiliarias y para los usuarios finales, ¿no?
usar paneles solares en edificios. Pero es una pequeña parte comparado frente a todos los otros requisitos que te solicitan. Pero igual se los comento. Correcto, ingeniero. Aparte de eso, también, no sé, alguien nos una pregunta de cómo ha evolucionado el mercado del sistema fotovoltaico en los últimos 10 años. Usted en algún momento creo que comentó de que hace 10 años recién había comenzado este boom, por decirlo así, esta industria, o a una escala mayor. ¿Cómo ha evolucionado, cómo ha cambiado y cuál es su perspectiva o su criterio de aquí a unos 10 años más, tal vez? Para los que están empezando, los que están... Claro. Miren, si ustedes se ponen a retroceder el tiempo, o de repente hoy en día se sigue pensando en esto, cuando tú piensas de panel solar, de repente lo asocias a que es un equipo que alimenta una vivienda sin electricidad en una zona rural, en una zona aislada, en la sierra, selva de repente. Tú lo asocias así, ¿no? O antes se solía hacer. Y eso era porque antes precisamente los paneles solares se utilizaban netamente para eso, para electrificar viviendas rurales. Pero en el año 2010, recién en el 2010, así casi 12 años, fue de que se empezaron a instalar los primeros sistemas fotovoltaicos de conexión a red. Y a partir de ese momento, en el Perú, ojo, en el Perú, y a partir de ese momento es que cambió la mentalidad de las empresas que se dedicaban a zonas rurales. Y pues empezaron a ofrecer también el servicio de sistemas conectados a red. Hoy en día, en la actualidad, los sistemas rurales se siguen instalando, ¿sí? Pero según el, según el plan de electrificación rural, esa instalación de sistemas rurales debería estar finalizando el 2024, 2025 más o menos. Y a partir de ahí ya se tendría electrificado todo el Perú con paneles solares, en zonas rurales. Eso quiere decir que si yo me meto a trabajar en paneles solares, no va a ser para, pues, electrificación de zonas rurales, ¿no? Porque 2 o 3 años más y ahí termina el juego. O si es que me meto, obviamente tengo que ir con esa mentalidad, ¿no? De que en algún momento voy a hacer ese cambio. Entonces, con esto los invito a que siempre se mantengan informados y capacitados sobre los sistemas de conexión a la red, que son los que hoy en día están dando la hora. Porque todo el mundo, todas las empresas quieren paneles solares para sus industrias, sus fábricas. Todos quieren paneles solares de ese tipo, conectados a red. Los rurales ya casi no se ven, porque son unas empresas contaditas al interior del país que todavía lo siguen haciendo. Y los están haciendo ahí pues 2 o 3 años más, ¿no? Pero más proyectos, más licitaciones, ya no van a haber de sistemas rurales. Entonces, ténganlo en cuenta, estamos haciendo ese cambio. También Edwin nos comenta, quisiera que nos comentara sobre conductores SFB y qué diferencia hay con los conductores convencionales. ¿Qué eficientes son los sistemas fotovoltaicos conectados a la red de autoconsumo o de coupling AC? Ya, la eficiencia de esos sistemas conectados a red es superior al 80%. Más o menos, en eso vale entre 80 y 85%. Y de los conductores fotovoltaicos, de la pregunta anterior, pues tiene varias diferencias en realidad. El aislamiento, que es reforzado, la vida útil del cable, superior a los 25 años, la temperatura de operación llega a soportar hasta 120 grados, tiene un compuesto que aísla la propagación de la llama, la extingue. ¿Qué otra diferencia hay? Ah, ya, que está preparado para también soportar radiación UV directa, sin ningún tipo de conducto que lo proteja. Entonces tiene varias diferencias del cable fotovoltaico. Y precisamente por eso es que se usan instalaciones fotovoltaicas. Ok, ingeniero. Aparte acá hay una que también yo lo he pensado justo hace unos momentos mientras hablaba. ¿Hay una normativa de venta de energía solar? Ejemplo, si en mi terreno instalo una planta, ¿puedo darle energía a la casa de mi vecino? ¿O va a venir a tocarme la puerta el Estado? Que yo sepa, no hay ninguna normativa
Pero creo que sí existe una norma general de que no cualquier persona puede generar energía y venderla, ¿no? Eso creo que sí hay. Sí hay Sería una norma una general generalidad ya en la industria de corriente, ya. Voy a tomar en cuenta. de energía, de energía. O Claro, sea, en energía en general, no cualquiera se puede convertir en generador y vender. Claro, de forma interna tú lo puedes hacer, ¿no? Pero no está permitido por ley. Hay ciertos requisitos que tienes que superar. Como empresa, pues. No, no como persona natural, como empresa. y finalmente también queda una ampliación en la tecnología que se está usando actualmente. ¿Qué dispositivos? Creo que hace un rato comentó de los inversores, que podría venir, que tal vez en un futuro superaran a los que ya se tenía. ¿Alguna otra tecnología que ve? También comentó, por ejemplo, del panel solar, que hasta hace poco recién, después de que se había ya empezado a trabajar con ello, ha superado la barrera del 26% de la eficiencia. ¿Qué Sí, más nos puede correcto. comentar tu perspectiva? Otra eficiencia que se puede venir a ver, los software fotovoltaicos, por ejemplo, han evolucionado bastante. Y ahora es súper más sencillo manejar un software fotovoltaico porque le ingresas unos cuantos datos y te bota simulaciones completas y algunos te botan incluso planos ya hechos. Interesante, ¿eh? ¿Cómo ha evolucionado esto? ¿Qué más ha evolucionado? Las bases de datos de recursos solar, ¿no? Hace 5 años se trabajaba únicamente con la base de datos de la NASA, pero hoy en día hay muchas más. Y otra evolución hacia futuro va a ser el tema del mantenimiento, la limpieza de los paneles solares. Eso es algo que en el Perú todavía está en pañales. Limpieza, inspección, verificación de paneles solares. Eso es algo que también va a venir. Ya, creo que ahí cerramos, Aarón. Yo igual voy a dejar mi correo en el chat Bien, para que me escriban. correcto, Ahorita se lo ingeniero. copio. Tal caso, le agradecemos a los que ya están dando sus preguntas. Bueno, tienen su correo al ingeniero para que puedan comentarlo directamente. Le agradecemos a nombre de todo el equipo de PES, ingeniero Rolando, por poder prestar su tiempo para poder presentarnos y dar una perspectiva más amplia, tal vez de este mercado que ya se ha ampliado y para algunos o para muchos esto ya es desconocido ahí. Tal vez también tienden a especializarse, lo vaya a ver usted por ahí en algún punto, como un mentor usted. Sí, no, yo sí encantado de poder ayudar a los chicos en esto de fotovoltaica. Es más, siempre me escriben chicos que nunca antes los he conocido y me dicen de que les apoye con sus tesis, con sus proyectos, trabajos, de cualquier edad, ¿ah? Entonces de ahí yo siempre estoy dispuesto a apoyarlos con miras a que la industria fotovoltaica siga creciendo. Así que ahí le dejo mis datos, mi correo y mi LinkedIn para que también me agreguen y podamos conversar por ahí. Cualquier cosita lo veo más adelante. Perfecto, ingeniero. En todo caso, le invito a que tenga ya la compartir pantalla y activen sus cámaras los que puedan para poder tomar La foto. una captura de los que han estado presentes, tal vez, ya que se ha vuelto un poco protocolar, por decirlo así, de los que pueden entender. A ver, los invito a todos los que han estado tal vez no más atentos, a Juan HM, a Aníbal, a Edwin, a Norvis, a Antonet, a Luis, Chel, Keiko. Luis Valverde, Antonet. Recordarles también que el equipo de PES, UTP, va a estar viendo la convocatoria por estos medios en los próximos días. Lo más probable es que se le esté comunicando o se le esté enviando un correo a los que ya se han inscrito por el enlace que se les pasó en un principio. Y también invitarlos a que se unan al chat de PES UTP, los que pertenecen directamente a la universidad. Bien, en tal caso tomaremos la captura en un momento.